tal, estimado público dedicado al proceso de investigación? El día de hoy vamos a hacer una revisión sobre la teoría constructivista. Hemos tomado material de la obra Teorías del Aprendizaje en el Contexto Educativo de Heredia y Sánchez, y tiene aquí unos representantes que es Vygotsky y Seymour Papert. Vamos a hacer una revisión, análisis y lectura de lo más importante que nos pueda apoyar y robustecer nuestro trabajo, ¿sí? En este sentido, viene el constructivismo pedagógico y sus representantes más prominentes fueron Montessori, Dewey, de Clory, entre otros más. Y el principal postulado del constructivismo pedagógico fue el principio de la actividad, es decir, sostienen que el alumno aprende haciendo y experimentando, y estas acciones forman parte de su proceso vital de desarrollo. Así lo expresa Flores. Entonces, en el trabajo de investigación de nuestra práctica es importante considerar que este postulado del constructivismo también considera que el aprendizaje modifica la estructura mental del individuo, lo que le permite llegar a ideas más diversas, integradas y complejas. De esta metáfora de la construcción del conocimiento por parte del sujeto proviene del nombre genérico constructivismo. Desde el punto de vista de esta postura, es responsabilidad de la educación activar el desarrollo y la formación del individuo y dejar de lado la simple transmisión de información o la acumulación de datos de forma inconexa, que es efectivamente los problemas que se tienen y que son objeto de investigación cuando solamente se obtiene información, se acumula en grandes cantidades, pero esta no tiene un uso, una conexión para el sujeto que aprende. De tal forma que el aprendizaje sea tanto un factor como un producto del desarrollo, un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por estructuras reguladoras al principio hereditarias, posteriormente construidas con la intervención de pasadas adquisiciones, lo afirma Sacristán y Pérez. Referente a las teorías psicológicas del aprendizaje constructivistas, se encuentra Vygotsky y también recientemente Seymour Papert, del cual les vamos a presentar. Y me voy a dirigir a esta parte en específico en lo que menciona sobre este aspecto. Si bien la vida de Vygotsky fue relativamente breve, sus aportaciones al campo psicológico y educativo no lo fueron. Como Piaget y Brunner, Vygotsky pensaba que la formación del intelecto se realizaba de manera paulatina a través del proceso del desarrollo y que para entender el desarrollo personal se tenía que conocer y comprender el marco de referencia de la persona en su ambiente sociocultural, que fue lo que lo determinó o fue lo que lo figura. Y para Vygotsky, el ser humano es ante todo un ser social. A diferencia de Piaget, Brunner, Vygotsky, la formación del intelecto no se podía resumir en unos cuantos principios. Recuerden que nos mencionaba de asimilación, acomodación y equilibrio o en estadios de desarrollo, pues el camino que se sigue para la conformación del pensamiento es un proceso más complejo, así lo afirma él y nos lo expone a continuación. En estos puntos importantes dice sobre su teoría: 1. La dependencia entre el método genético y el desarrollo. 2. El énfasis en que el proceso mental del individuo tiene su origen en el proceso social. 3. El énfasis en que el proceso mental solo puede ser entendido si se comprenden los signos y el proceso de mediación. Para Vygotsky, considera que los adultos que rodean a los niños desde su nacimiento promueven el desarrollo de sus habilidades cognitivas cada vez que se les involucra en actividades cotidianas. Además, los adultos son los portadores del ambiente sociocultural que los niños van interiorizando poco a poco.
El desarrollo de los niños se da en la medida en que interactúan con adultos y con otros niños que les rodean en forma de conversaciones. El lenguaje es la forma por excelencia de mediar estos procesos. Los niños toman de su ambiente las formas culturales que poco a poco conforman su pensamiento. Al proceso de hacer suyas las formas culturales se les denominó interiorización. La interacción de los niños con otros niños se da en el juego, ya que ellos discuten, hablan y refutan unos a otros para descubrir nuevos puntos de vista sobre los objetos y las situaciones. Para Vygotsky, el desarrollo del pensamiento y del lenguaje son funciones separadas. Sin embargo, conforme los niños avanzan en edades, estos elementos se van haciendo interdependientes hasta que en la vida adulta se logra pensar en forma de lenguaje usando unidades semánticas para expresar el pensamiento. Los niños pequeños se hablan a sí mismos cuando juegan, con los que mantienen una conversación completa consigo mismo. Más tarde, alrededor de los 5 o 6 años, esta conversación se convierte en un habla interna, es decir, los niños siguen hablando consigo mismos, pero ya no en voz alta, sino mentalmente. Los dos tipos de habla tienen la misma función. Los niños están aprendiendo a dirigir su conducta a una forma similar a la que hacen los adultos. Tanto a través de las conversaciones informales como en el ámbito escolar, los adultos transmiten a los niños las diversas maneras en que su cultura interpreta y responde al mundo. Esto sucede al compartir con los niños el significado que se le atribuye a los objetos, a los acontecimientos y de manera general a la experiencia humana. Para ello se utiliza el lenguaje hablado y escrito, los símbolos, las matemáticas, el arte, la música, la literatura y otras formas culturales de comunicación. Otro de los postulados establecía que los niños pueden realizar tareas más complejas cuando reciben la ayuda de personas cognitivamente más competentes. Para esto nos da dos tipos de capacidades. El número 1, el nivel actual de desarrollo de un niño, que es el límite máximo de una tarea que puede realizar de manera independiente. Nivel 2, el potencial de desarrollo, que es el límite superior de una tarea que puede realizar con la ayuda de una persona competente. Los niños pueden superar sus propias limitaciones cuando un adulto o incluso un niño más desarrollado que ellos los apoyan. De ahí que para medir el desempeño de un niño es necesario observarlo cuando resuelve por sí mismo la tarea. Y bien, en esta parte solamente mencionar que en ocasiones, como en el trabajo educativo, se suele utilizar a otros niños como monitores, aquellos niños que tienen un desarrollo mayor con niños de inferiores desarrollos para que le pueda apoyar. Bien, entonces les presentaré aquí que las tareas difíciles promueven un desarrollo cognitivo máximo. Al conjunto de tareas que los niños pueden resolver con ayuda de otros se le conoce como zona de desarrollo próximo, con las siglas ZDP. En estas se incluyen las capacidades de aprendizaje y de solución de problemas que están a punto de desarrollarse en el niño. Resulta evidente que la zona de desarrollo próximo va cambiando en la medida que el niño crece y desarrolla sus capacidades. En este esquema nos habla sobre esas zonas de desarrollo próximo y que incluye las capacidades de aprendizaje y de solución de problemas que están a punto de desarrollarse el niño. En la siguiente imagen, nivel proporcional del desarrollo, límite superior de una tarea que pueden realizar con la ayuda de una persona competente. Y el nivel actual de desarrollo en el límite máximo de una tarea que puede realizar de manera independiente. Y aquí va ahora sí que ascendente. A diferencia de otros autores, Vygotsky creía que los niños no aprendían mucho cuando resolvían problemas en forma solitaria ni por descubrimiento. Desde su punto de vista, la única manera de potenciar el aprendizaje es cuando están acompañados de otros con una zona de desarrollo más amplia, resolviendo problemas que les planteen retos.
Para esto, los profesores deben presentar situaciones de reto a sus alumnos según su desarrollo potencial y ser, además, acompañantes en el proceso de aprendizaje. La educación debe fomentar el desarrollo de las capacidades mentales superiores y con base en la interacción entre compañeros y el profesor. Vygotsky utilizó el término de andamiaje para señalar la estructura y la ayuda de los profesores que le dan a los alumnos. El niño se apoya en este para resolver problemas complejos que le plantean retos, pero no son insalvables. Si se soporta la analogía con la construcción, siempre que se hace un techo, se colocan estructuras de soporte para sostenerlo temporalmente. Una vez que se solidifica el concreto, la estructura puede ser removida con la seguridad que el techo permanecerá intacto. Lo mismo sucede en el andamiaje con respecto a la estructura cognitiva de los alumnos. Mientras los alumnos incorporan nueva información o desarrollan nuevas habilidades en su estructura cognitiva, los profesores deberán apoyarlos para que puedan resolver la tarea encomendada. Es labor del profesor dar explicaciones detalladas, guiarlos en las tareas tantas veces como sea necesario, mostrarle gráficos, presentarles esquemas, entre otras actividades. Hasta ellos pueden ser capaces de resolver el problema por sí mismos. Por lo tanto, el andamiaje es el proceso de apoyo cognitivo temporal que le facilita al estudiante la comprensión y la elaboración de tareas. Para Vygotsky, la única buena instrucción es aquella que marcha en forma paralela al desarrollo y lo guía. Y el aprendizaje siempre se hace en un contexto social, por lo que la interacción con otros es fundamental. Esta interacción se realiza utilizando medios simbólicos en los que el lenguaje oral y escrito son predominantes. También hay que tomar en cuenta que estos aprendices están insertos en un medio cultural del cual obtienen y comparten la misma cosmovisión, valores y actitudes. Y si ustedes recuerdan y me permiten hacer el comentario, es que la teoría sociocultural se basa en esto, que el desarrollo del ser humano se da en la sociedad y que el vehículo de comunicación es el lenguaje con el que se aprende y se inicia con los padres y después en la escuela y en la sociedad. Esto es una forma de ir aportando nuevo conocimiento, darle sentido y que pueda ir creciendo en sus conocimientos así, en esa forma. De manera general, esta es la revisión con este teórico. Vamos a pasar a otro que es el construccionismo de Seymour Papert. Es importante hacer esta contrastación, pero que también da el aporte para el constructivismo. Y entonces dice aquí que entre los años con Piaget se deriva el interés en el desarrollo cognitivo de los niños. Es el creador de un lenguaje de programación llamado Logo que posibilita la construcción del conocimiento a los alumnos. Este lenguaje de programación permite el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de la resolución de problemas con un robot llamado la tortuga Logo. Con los resultados de los trabajos de investigación de Papert dedicados a estudiar cómo los niños piensan y aprenden, se ha desarrollado una serie de diseños educativos y herramientas tecnológicas que ayudan a los niños a aprender nuevas cosas. Durante 3 décadas, los principios del construccionismo y la herramienta del logo habían sido usados por millones de niños en edad escolar a lo largo de todo el mundo. El construccionismo es simultáneamente una teoría de aprendizaje y una estrategia didáctica para los educadores, como ya se ha mencionado. Tiene sus raíces en el constructivismo y en la teoría de Piaget. El construccionismo deriva de su nombre de la capacidad de los aprendices de construir y reconstruir el conocimiento de forma activa cuando están inmersos en la construcción de objetos que para ellos tienen sentido, formando nuevas representaciones del conocimiento en su mente.
He aquí esta parte importante que tenemos que resaltar de dónde nace este nombre y cómo se entiende. Entonces, el construccionismo es la capacidad de construir y reconstruir el conocimiento. También se enfatiza que hay una diversidad de formas a través de los cuales los aprendices hacen conexiones entre el conocimiento, ya lo dice Caffey. Bien, otra forma de decirlo es que los aprendices aprenden haciendo. Esto es cuando el aprendiz realiza proyectos. Las actividades que aprende para el proyecto estarán activamente construyendo y representando el conocimiento en su mente. Pero además de hacer actividades, es necesario verbalizar y reflexionar sobre lo que se hace tanto con sus compañeros como en su profesor. Y es importante en esta teoría cómo nos la está planteando y que para efectos del trabajo de investigación reflexionemos si nosotros lo hacemos de esta manera. Hemos analizado en otros videos la teoría conductista, como también hemos analizado la teoría cognitivista, y con relación a esta, poder identificar cuáles son las principales acciones que yo realizo y qué o con cuál de estas me identifico. Si dejo que se construya el conocimiento con los niños o solamente transmito el conocimiento. Hay que ser muy cuidadosos en revisar la teoría y poder identificarlos en cuál nos ubicamos. Bien, también importante decir que el mismo paper señala que adoptó la palabra construccionismo para referirse a todo lo que tiene que ver con hacer cosas, con aprender construyendo. Enfatiza la necesidad de preparar a los jóvenes para un mundo en constante cambio. Además, invita a ver a los profesores como coaprendices, en donde el profesor, al resolver un problema real que surge de un proyecto, deba junto con el alumno buscar la información que no posee. Y nos marca algunas características de este construccionismo que las analizaremos. Resaltan y dice estilos diferentes de aprendizajes. Número 1, ¿verdad? La teoría construccionista, debido a la riqueza instrumental en la que se sostiene y en la que construye el conocimiento, afirma que la enseñanza se da en situaciones de diversidad, que incluye desde los alumnos con destrezas diferentes hasta las diferentes formas de guiar al alumno hacia el aprendizaje. Número 2, aprender haciendo. La posibilidad que tiene el niño de manipular objetos de aprendizaje, como la computadora, no solo divierte o despierta su creatividad, sino que también desarrolla estructuras de pensamiento que le permiten llegar a elaborar sus propias conclusiones y explorar sus propios métodos para llegar al conocimiento, lo que le brinda su autoconfianza y desarrollo de destrezas. No existen conocimientos prefabricados ni oportunidades de descubrir y elaborar las propias explicaciones. 3. Disfrutar de las experiencias y de los errores. Como el constructivismo y el construccionismo apoya la idea de que el conocimiento se genera a través de experiencias previas, pero no solo se basa en la idea de reacomodar y asimilar la información, sino que además incluye un elemento muy interesante: aprender de los errores, mismo que tiene mucha relación con el precepto de aprender haciendo. Número 4. La computadora como un compañero interactivo. En la enseñanza asistida por computadora, las innovaciones tecnológicas son un elemento que distinguen a los modelos construccionistas del aprendizaje. Entre los recursos tecnológicos que están disponibles para aplicarlos en el aula, se encuentra quizá en el centro de todos la computadora del alumno. La computadora forma parte de toda una solución educativa integral que provee herramientas, software, hardware y conexiones de red que le permiten al alumno, además de conocer de una manera eficiente y divertida, compartir el conocimiento adquirido con los demás. Ahora en el punto número 5, exploración de ambientes tecnológicos. Bajo la premisa de elaborar ambientes ricos en instrumentos de aprendizaje que provean de experiencias significativas a los alumnos, la teoría construccionista plantea el hecho de hacer del aula un lugar donde las innovaciones tecnológicas
jueguen un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el siguiente punto 6, desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Uno de los campos de desarrollo curricular en materia de competencias que los alumnos adquieren mediante la manipulación de la computadora es la habilidad de resolución de problemas. Desde los inicios de la teoría construccionista, con los trabajos de Paper en particular, con la incursión del lenguaje Logo en variables como LEGO, los niños tienen muchas posibilidades de desarrollo del pensamiento matemático. Tal es el caso de la posibilidad de programar máquinas virtuales que puedan llegar a ser tan complejas como ellos lo deseen y dan respuesta a situaciones de la vida cotidiana que involucran conocimientos básicos de aritmética, geometría y álgebra. En el punto número 7, aprendizaje colaborativo. Para armar y darle cuerpo a la forma de trabajo colaborativo, el construccionismo se vale una vez más de los recursos tecnológicos que son implementados en clase. La asignación de equipos, el compartir el conocimiento adquirido en una red y el hecho de que haya dentro de un mismo salón niños con diferentes niveles de destreza en cuanto al manejo de la computadora hacen que el aprendizaje se torne en una situación de integración de grupos para alcanzar un fin común. 8. Aprendizaje por proyectos. Como en el modelo de la enseñanza construccionista, el trabajo por proyectos adquiere una visión mucho más rica, ya que los niños conformados en equipos de trabajo se involucran en contenidos multimedia a través de simuladores y actividades de investigación que generan niveles de integración y compromiso con la tarea, niveles que sobrepasan lo que se adquiere con los contenidos y modelos tradicionales. 9. Organización de actividades de ambientes flexibles. Al tomar en cuenta las inquietudes de los alumnos en la organización de la revisión de los contenidos formales, el profesor propone desde el inicio un ambiente de clase abierto, dispuesto al diálogo y flexible. 10. Evaluación de procesos y no solo de productos. Al igual que el constructivismo, el construccionismo hace una especial hincapié en la evaluación de procedimientos, las estrategias, los pasos, la planificación, ya que no solo toma en cuenta la evocación del resultado, sino que además y sobre todo considera la forma por la cual un alumno llega al resultado. El ambiente Logo, que es una aplicación que se corre en computadora, ha sido realizado bajo los principios del construccionismo. Se entiende por construcción la creación de un producto, armar una torre, escribir un cuento, dibujar un proceso o diseñar un robot, entre otros, como parte de un proyecto escolar en el que los alumnos tienen que buscar y ensamblar información que les permita construir sus productos y con ellos obtener un nuevo conocimiento. Por supuesto que entre más reales son los proyectos, los alumnos se verán enfrentados a cotejar con la realidad, a equivocarse y replantear su diseño y conceptos y volver a intentarlo, pero finalmente se convierte en un reto para comprender la realidad con la que se está trabajando. Con esta perspectiva es que se utiliza la computadora y el lenguaje Logo como una herramienta que le permite manipular la realidad. Bien, pues dicho todo esto, hemos mirado dos teorías que es parte de este análisis para poder profundizar más e identificar en nuestras investigaciones cuáles son esas acciones del docente, cómo están caracterizadas o qué tintes pueden tener en el trabajo. Y ahora, en la aplicación del contexto educativo, ambas, el constructivismo y el construccionismo como teorías de aprendizaje, son las que más han aportado en los ambientes educativos y sus principios pueden ser llevados a las aulas en forma relativamente sencillas. Un ambiente constructivista permitirá que los alumnos tengan libertad de elección sobre las áreas y tareas de aprendizaje. Los profesores suelen plantear a los alumnos situaciones de reto intelectual en forma de proyecto. Siempre hay forma de compartir el aprendizaje. Los alumnos están en total libertad de expresar sus dudas en un ambiente más natural y cómodo. Si bien se sigue el currículo definido, se hace de forma que el alumno vaya a su propio ritmo y nunca se hagan comparaciones entre el rendimiento de los alumnos. Este ambiente educativo genera alumnos con alta autoestima y seguridad en sí mismos y un contexto de cooperación dentro del salón de clase.
Una de las estrategias didácticas más utilizadas en los ambientes constructivistas es la del aprendizaje basado en proyectos. Esta estrategia didáctica está cimentada en el desarrollo de un proyecto final que implica la elaboración de un proyecto a largo de un periodo dado. Puede ajustarse para todos los niveles educativos, pues los productos pueden ser diseños, ensayos, cuentos, entre otras cosas más. Y el aprendizaje basado en proyectos esta técnica se sustenta en los siguientes principios pedagógicos y se los describo a continuación. El estudiante no aprende simplemente con leer o escuchar. El estudiante aprende al hacer, pensar, escribir por sí mismo. El estudiante aprende paso por paso, pero con pasos pequeños. El estudiante aprende con una práctica frecuente. El estudiante aprende cuando termina exitosamente una tarea. La mejor secuencia de enseñanza implica explicar, mostrar y experimentar. Los actores de esta técnica son el grupo de estudiantes, que se divide en equipos de trabajo, el profesor, que debe hacer dos funciones, como de tutor de equipo y como profesor de clase. La metodología que se sigue es: el grupo de alumnos se divide en equipos de 6 a 8 miembros cada uno. La división puede realizarse directamente por los alumnos o bien siguiendo un criterio específico. Se le otorga a cada equipo de trabajo la ayuda de un profesor, tutor y un cubículo o espacio para que celebren reuniones y guardar materiales. Como resultado del proyecto se espera que se desarrolle un producto. Y así nos dice específicamente algunos elementos que se tienen que tener, y dice que esta técnica es muy flexible, como ya se mencionó, y fácilmente de aplicar y adaptar a diferentes niveles educativos. Hasta aquí en esta parte que nosotros estamos explicando y que esperamos que al ser analizada, al ser leída, ustedes puedan dar una guía de trabajo. Y como les decía, esta es parte de este material para que después puedan consultarlo y tengan ustedes elementos, bases para seguir analizando y conociendo más sobre la teoría constructivista. Les invitamos a seguirnos. Nos vemos en la siguiente.